Mi nombre es Mabel Bofelli y vamos a compartir en una serie de espacios lo que es la decodificación biológica o desprogramación biológica o biología total, tiene varios nombres, que es un método que se usa para vivir sanos, porque tenemos derecho y se puede vivir sanos, es posible. Y a eso nos vamos a dedicar en estos espacios para poder cambiar la manera en que vemos la vida y aprender a no enfermarnos. La decodificación biológica fue sintetizada por el Dr. Gerhard Hammer, alemán, es oncólogo, radiólogo, teólogo, y a él la descubrió a raíz de algo que le sucedió en su vida, y es que le mataron un hijo por accidente. Y tanto su mujer como él, que eran médicos, desarrollaron dos tipos de cáncer. El Dr. Hammer, un cáncer de testículos. Y él se dio cuenta que el cáncer que él tenía era por la muerte de su hijo. Y ahí empezó a investigar entre sus propios pacientes de cáncer qué les había pasado antes de tener el cáncer, porque él dedujo, si yo tengo un cáncer de testículos, que es con lo cual se hace un hijo, luego que me matan un hijo, empezó a atar cabos entre su cáncer de testículos y la muerte de su hijo, y empezó a investigar entre sus propios pacientes de cáncer. Lo que Hammer enunció luego de un largo estudio fueron solamente 5 leyes que explican cómo enfermamos y, lo más interesante, cómo podemos sanar, y más interesante aún, cómo podemos no enfermarnos si conocemos el proceso de enfermar y de sanar. La primera ley de Hammer explica cómo enfermamos y se llama ley del bioshock, y nos cuenta que enfermamos porque vivimos una emoción violenta, un bioshock, como le llama él, que nuestra biología no alcanza a digerir, como si fuera una descarga eléctrica en nuestra casa, no alcanza a resistir el fusible, la descarga eléctrica, y se produce un cortocircuito en la casa. Entonces, en mi biología, cuando yo vivo una emoción violenta, como en el caso de Hammer, doctor, a su hijo lo mataron, o te dicen que tienes una enfermedad y que te vas a morir, o recibís un impacto de robo, un asesinato, ves una muerte enfrente tuyo, ves quemarte tu casa, ves algo terrible, o te cuentan algo terrible, o vivís siempre la separación de que nadie te llama, nadie te quiere, y vivís esa emoción todos los días de desvalorización, o lo que fuere que produzca dolor emocional, y que no sabemos manejar porque no nos han enseñado qué hacer con las emociones. Porque ¿qué nos decían antes? No llores, no grites, no hables, no cuentes ese secreto del clan, no hables de eso. Y esa emoción queda bloqueada en nuestra biología, produciendo efectivamente un bloqueo de algún órgano, que luego se expresa en forma de enfermedad en nuestra vida. ¿Qué fue lo que descubrió Hammer? Que en el cerebro tenemos los fusibles de cada órgano del cuerpo, y que cada órgano del cuerpo se encarga de procesar una determinada emoción. Por ejemplo, si vivo incomprensión porque el órgano que es el que se va a encargar de procesar lo que yo vivo como incomprensión va a ser el estómago, y entonces voy a desarrollar una gastritis, por ejemplo, y si el conflicto es más grave, un tumor de estómago. Si yo vivo rencor, bronco, rabia, enfrentamiento con eso, el órgano, si yo no sé manejar esa emoción, el órgano que se va a hacer cargo de ese bloqueo emocional es la vesícula biliar. Si yo vivo gran carencia en mi vida, nunca me alcanza, siempre me falta algo. Mi mamá no me quiso, mi papá me pegaba, y cuando era chiquitito en la escuela nadie me quería. Y siento carencia y falta, carencia y falta. El órgano que se va a encargar de expresar esa emoción
que yo no sé qué hacer es el hígado. Y voy a tener conflictos en el hígado. Pero resulta que al hígado el que le da el alimento es el intestino. Y si yo vivo conflictos en mi clan intestinos, o sea, adentro de la familia, de que acá en esta familia no me alimenta nada, que yo no sé qué hacer con esto, que siento que no hay amor, que no fluye la vida, que acá no hay nada que me alimente, así esté comiendo la comida más rica del mundo, la como con una emoción de... Entonces los intestinos, que se encarga de discriminar qué es bueno y asimilar, pues sienten que no hay nada que lo alimente, porque yo he comido la comida más buena, pero lo comí en un clima de rechazo, de incomprensión, de odio, de resistencia, de sentirme separado, excluido, de rabia. Esa emoción, esos flujos hormonales que desencadena la biología con esa emoción, hace que esa comida riquísima que yo comí me caiga mal. Incomprensión que va al estómago, luego los intestinos, que tienen que discriminar, esto sirve, esto va para la materia fecal, esto no sirve. Cuando discriminan los intestinos no encuentran nada que valga, porque está todo lleno de esa emoción de rechazo, de separación, de incomprensión. Entonces mandan todo que no sirve, no sirve, no sirve. El hígado se enoja porque dice, no me estás mandando nutrientes, porque el hígado es la despensa de nuestro cuerpo. Entonces luego tengo conflictos en el hígado porque tengo conflictos en los intestinos, por ejemplo, divertículos. Porque los divertículos son bolsitas de basura que guardo, que no digo nada, que siento que es basura esto que me está pasando y que tengo que hacer todo yo, y porque siempre tengo que lavar yo la cocina, y es que todos no comen, pero yo me lo trago. Y eso, por ejemplo, se va a traducir en algún momento en divertículos, pequeñas bolsitas de basura que guardo en relación a mi clan, que no expreso, que no siento, porque me enseñaron a guardar, a tragar, a vivir culpa, resentimiento, a ser sometido, a ser humillado, a nunca decir lo que siento y siempre decir lo que se supone que el otro quiere escuchar de mí, pero el otro hace lo mismo conmigo. Es un enredo. Se respira en la familia un clima de tensión, de complicación, de algo que no fluye, que luego se traduce en enfermedades. Además, tenemos que saber e ir dándonos cuenta que no vinimos del repollo, que vinimos de papá y mamá, que tuvieron sexo, del cual no se hablaba antes, eso no se habla, eso no se dice, y que nuestro clan tenía dramas, y que se transmiten las memorias de las vivencias de dolor y sufrimiento, y eso lo estudia la epigenética, o sea, la rama de la ciencia que estudia los conflictos humanos de dolor y sufrimiento que quedan adheridos a la memoria celular y que son lo que luego se van a expresar en nuestra vida en formas de situaciones repetitivas y de enfermedades. Entonces, en estos espacios vamos a ir aprendiendo qué hacer con las emociones, qué hago con la ira, qué hago con la incomprensión. Y así, aprendiendo a manejar las emociones, vamos a ir aprendiendo a vivir sanos. Los viernes de 21:30 a 23:30, en Congreso de Tucumán 225, damos talleres para aprender cómo manejar, cómo traducir las emociones para que nos nutran en vez de para que nos enfermen. Están todos invitados, el acceso es 10 minutos antes, los talleres salen 300 pesos y se toman como un taller de gimnasia, pero emocional, mental, para estar sanos. Gracias, los esperamos en el próximo programa.